La enfermedad ha formado parte del hombre desde el principio de su existencia en el planeta. La praxis humana lleva consigo una cantidad de enfermedades que el ser humano tiene que asumir, desde las infecciones hasta los traumatismos, las malformaciones o las enfermedades endógenas. La morbilidad es una característica del hombre tan peculiar que se le ha llegado a definir, no sin cierta ironía, como animal enfermo. El organismo biológico, para que el ser humano sea completo en su humanidad, necesita un segundo organismo complementario, que es la personalidad. La personalidad que no procede de un genoma como tal, sino que ha de irse formando desde una serie de aprendizajes, y esto es innegable y empíricamente patente. Los fallos que se producen en el aprendizaje los conocen muy bien los pedagogos. Y curiosamente, según sean unos u otros los factores intervinientes, resultarán personalidades incluso opuestas a partir de un mismo mensaje genético. Desde la psicología se sabe que dos individuos clonados no serían nunca idénticos. Una clonación generalizada lo que sí produciría es una cierta monotonía básica en los bebés, pero no impediría desarrollos variados y dispares de cada uno de los participantes de un mismo mensaje genético. Cuando se producen fallos en la formación y maduración de la personalidad de cada individuo, daría lugar a desajustes emocionales y verdaderos cuadros clínicos neuróticos, psicóticos, histéricos, paranoicos, etc. Al contrario, cuando la maduración es idónea, se producen mentes creativas, mentes rigurosas, grandes planificadores y grandes genios innovadores, administrativos, técnicos y útiles y muy eficaces. El niño aprende en 4 grandes áreas: el control de esfínteres y de impulsos, el manejo del habla, el lenguaje, la dieta, el masticar, el lavarse, el desarrollo de rasgos de carácter y habilidades, y esto depende del medio donde viva, donde se desarrolle, y de la tradición que tenga el grupo étnico que le acoge. Pero los factores que intervienen en la formación de la personalidad en el niño serían el envolvimiento afectivo o rechazo que encuentra el bebé en su entorno, el modelado del comportamiento de control de esfínteres que utiliza para su higiene, los primeros episodios de comunicación visual y los primeros episodios de comunicación fónica, el desarrollo del habla, después la asimilación del comportamiento social y la asimilación de la pronunciación y el manejo social del habla. De hecho, no se aprende a hablar y luego servirse del habla, como ocurre cuando aprendemos una lengua extranjera, sino que se aprende por primera vez a hablar comunicándose, teniendo que servirse de esa lengua. Y por último, la adquisición de información de una técnica para leer, y la organización y control de las emociones, y la organización y control de los impulsos. Y todos estos factores que intervienen en la configuración del carácter, además de los biológicos, hacen que sea muy fácil enfermar y desajustarse psíquicamente. El primer gran foco nuclear y básico de desajuste, igual que, al contrario, el primer gran foco nuclear de éxito y de logro, radica en la vida inconsciente, o actividad inconsciente, que en alemán, das Unbewusst, quiere decir lo inconsciente, mucho menos expuesto a malos entendidos que decir el inconsciente, ya que todo sustantivo precedido del artículo el o la suena en español a hipóstasis, y hipostasiando lo convertimos en un objeto. No hace mucho todavía se escuchaba decir en nuestro país a psicólogos que no creen en el inconsciente, como si el inconsciente fuera un dios o un personaje histórico mítico. No. En el inconsciente no hay que creer o no creer. Simplemente hay que investigar lo que debajo de ese nombre se expresa. Y si eso, así nombrado, aparece o no aparece como algo real y presente en la actividad humana. Y adelantamos que sí aparece y está presente en la actividad humana, porque igual que hay una actividad biológica, hay una actividad mental, también hay una actividad inconsciente. El adjetivo, que en este caso no sustantivo inconsciente, quiere decir que algo que no se advierte ni se controla por la conciencia personal, que el sujeto no puede conocer,
que no puede modificar directamente lo que le afecta, y lo que en el fondo de su fantasía o de su afectividad o de sus impulsos o de sus estados depresivos o maníacos sucede. Y ni siquiera el funcionamiento básico de su mente. Es evidente que esto sucede. Luego existe en la persona una vida que puede calificarse propiamente de inconsciente. Esto se comprende todavía con mayor claridad si imaginamos cómo el hombre individualmente o en grupo se comportaría de no haber vida inconsciente. El profesor Cencillo, una de las mentes más lúcidas del siglo pasado y del actual, refiere que es muy sencillo de calcular y que el mundo sería completamente diferente sin vida inconsciente, ya que no se soñaría, no habría resentimiento, nadie se equivocaría en la elección de pareja, no habría inspiración poética ni artística, siempre se gobernaría bien y con éxito, entendiendo objetivamente las necesidades reales del pueblo. No habría confusiones acerca de la propia identidad. Por ejemplo, no habría transexuales ni adultos inmaduros. No habría depresión, solo tristeza. Se conocería siempre lo que uno le motiva. Se podría controlar a voluntad el sueño y las energías. Se recordaría lo que conviniera. No sucedería el fenómeno típico de exámenes que se olvida precisamente lo que mejor se sabía. Probablemente no habría celos y el amor no presentaría las terribles paradojas que crea hoy. Siempre se conocería lo que a uno le está sucediendo en su intimidad y su porqué. La vida psíquica sería transparente. Las relaciones interpersonales y los procesos de la praxis carecerían por completo de ambigüedades. No habría fanatismos ni fundamentalismos. No se mataría por las ideas. No se proyectaría lo negativo a nadie. Ni por lo tanto habría ni racismos, ni clasismos, ni clase, ni lucha de clases. La mujer nunca habría estado postergada, ni ella misma había colaborado en ello con los varones. Rara vez se habrían llegado a declarar guerras y la gente pacífica no sería en absoluto partidaria de la pena de muerte ni del terrorismo. La convivencia entre iguales no generaría conflictos insolubles en la práctica. Las relaciones de amistad serían racionales y prácticas, sin emulaciones, sin efectos reprimidos de uno u otro signo. El sexo tampoco sería una fuente de problemas ni de ambivalencias. No habría metáforas. Es decir, el mundo sería totalmente diferente. Es del todo evidente que la vida real y personal y colectiva no es como hemos enumerado, sino todo lo contrario. Ya hay por todas partes ambigüedades, falta de claridad, fracasos de proyectos bien planeados, incomprensiones, enigma, arte, sueños, ensoñaciones, falta de identidad, celos, resentimientos y paradojas y continuos fracasos de las mejores intenciones. Y lo peor que todo ello es absolutamente irremediable. Ya se ha visto que las ideologías más claramente tendentes y definitivas a la transformación social han desembocado en lo contrario de lo que pretendían. Las ideologías más libertarias y anhelan las dictaduras más terribles. Luego la vida inconsciente se enreda en la praxis humana por todas partes, por todos los niveles y en todas las ocasiones.